tardes y bienvenidos a una edición de Página 3 en un horario inusual, hoy viernes a las 8 menos 20 de la tarde en directo desde los estudios de Televisión Melilla. Pues por motivo de programación hemos pasado el Página 3 de manera absolutamente coyuntural a esta hora de viernes para ir poniendo en marcha y engrasando lo que será la programación de 2005 y que esperemos tenerla ultimada para final de este mes, 1 de febrero, para estar con todos ustedes y retomar, bueno, con nuevos aires la programación de Televisión Melilla en este año 2005. Y lo iniciamos de una manera pues muy agradable, por lo menos para mí, sobre todo porque bueno, son temas de historia y los temas de historia afectan a la ciudad y ahí se publican buenísimos trabajos, grandes trabajos sobre Melilla y el norte de África, pues siempre es motivo de salutación. Por eso hemos invitado aquí a Página 3, aunque estuvo con nosotros también en nuestro magazine y dimos también noticias de la digamos, inauguración, iba a decir, ¿cómo se llama? Para la presentación oficial el 8 de enero en Melilla Puerto del libro Los ferrocarriles en los protectorados y colonias españolas en África, cuyo autor es el melillense José Manuel Vidal, con la colaboración o coautoría de Joan Alberich. José Manuel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juanjo. En primer lugar, felicidades, porque es un magnífico trabajo. Bueno, muchas gracias. Se trata de una espinita que tenía yo clavada con la historia de Melilla y con mi afición a los ferrocarriles. Un trabajo que para mí, aunque ha llevado 3 años, ha sido muy grato vivirlo día a día, ¿no? verlo crecer, ¿no? Y al final, al cabo del 2004, al final del 2004, pues verlo vendiéndose, ¿no? Hace un poco la puñeta también de decirlo, esto de que se publiquen libros de historia, y pero no porque se publique libros de historia, sino porque lo publiquen personas como tú, que son de mi quinta, y entonces uno no sabe ya si esto es porque nos vamos haciendo mayores, esto de publicar libros, esto es uno de los... Aquello, ¿no? De lo del libro, el niño y eso el es, árbol, ya ¿no? decir, ya por lo menos el libro, nos vamos a tutear. Sí, no, por supuesto, claro. En esta entrevista. Bueno, decirte eso, ¿no? Que uno se siente un poco asustado, ¿no? En el sentido de decir, bueno, un libro como este, de esta importancia, y hecho por un compañero de instituto. Exactamente. ¿No? Entonces tú dices, bueno, ¿Cómo es posible? Mira, ¿cuántos años tenemos ya, ¿no? Para estar publicando libros? Seguimos siendo jóvenes, no vamos a preguntarnos por la edad, ¿vale? Pero seguimos siendo jóvenes, eso ante todo. Bueno, José Manuel, tú eres de aquí en Melilla. Sí, exactamente, nacido aquí. Y además, curiosamente, aunque es un tema técnico, de tecnología, más de ingeniería que de otra cosa, de historia, sí. Tú eres licenciado en Ciencia Física. En Ciencia Física por la Universidad de Valencia. Allí. ¿Y cómo te dio por aquello? ¿No te en esa historia? Bien. Yo te podría contar cómo me metí yo. Pero... Sí, sé que tú también lo iniciaste. La gran pregunta, el por qué suceden las cosas. ¿Por qué suceden las cosas? Esa pregunta es fundamental para un científico, un amante de la ciencia. ¿Por qué se produce la electricidad? ¿Por qué un rayo de luz, cuando cambia de medio, se dobla? ¿No? ¿Por qué navegan las ondas espaciales, por ejemplo? ¿No? Preguntas muy interesantes que hacen que una persona motivada, un poquito motivada, se meta en esos estudios, profundice y sea capaz de encontrar alguna respuesta a ello. Y esa vocación tuya, pues la acabaste en Valencia. Supongo que con el esfuerzo que merecía esa carrera, ¿no? Hombre, porque sí. Fácil, ciencia física no es. Bueno, digamos que ninguna carrera es fácil. La ciencia física, pues bueno, o como cualquier carrera de ciencia, yo creo que exige un poco más, sinceramente. Perdón por las otras carreras, pero yo no disfruté tanto, digamos, de la calle, más que en ciertos momentos. Yo me encerraba pues un mes y medio en mi habitación, en mi casa, allí en Valencia, en mi piso, y veía pasar a la gente a disfrutar y yo tenía que estar encerrado los 5 días de la semana, sábado y domingo, ¿no? Eso está claro. Pero cuando al fin rellenas la documentación para obtener el título, te acuerdas tan solo de las cosas positivas, ¿no? De los grandes momentos vividos de la carrera. Y sobre todo para mí la ciudad de Valencia. Valencia para mí fue un descubrimiento. La conocía de pequeño, la había viajado con mis padres y eso, pero Valencia... ¿Por qué no te fuiste a Granada? Pues mira, la gran pregunta. La inmensa mayoría, sabemos, de los estudiantes melillenses, cuando terminan sus estudios de secundaria y bachillerato, tienden a ir la inmensa mayoría a Granada. ¿Por qué no fui a Granada? Quizás por mi espíritu de encontrar cosas nuevas, sobre todo relaciones personales. A mí me gusta hablar mucho con la gente. En Granada, claro, ¿qué pasa? La inmensa mayoría de los estudiantes universitarios yo me relacionaría con los melillenses, evidentemente, con lo cual, pues bueno, quieras que no, ya son gente conocida, ¿no? A mí Valencia me tiraba por eso, por intentar abrir nuevas perspectivas, ¿no? He conocido gente realmente muy válidas, a nivel personal, a nivel académico.
Y no solo de eso, sino también me he relacionado con las familias. Tengo grandes amigos y puedo decir que hasta incluso grandes padres adoptivos, ¿no?, en Valencia. Personas que, como yo estaba allí solo en mi piso, pues de pronto me llamaban a casa diciendo, oye, vente a cenar o vente a comer sin ningún tipo de problema, cuando quieras, como quieras. No, realmente para mí ha sido una vivencia personal muy positiva. Cuando acabaste la carrera, José Manuel, ¿pensaste en quedarte a la universidad, dedicarte a alguna línea de investigación? Exactamente. En principio, como todo universitario que termina sus cursos, vemos la posibilidad de quedarnos, seguir rindiendo en ese tipo de formación a los niveles. ¿Y qué rama te hubiera gustado? Bueno, yo tengo la especialidad de electrónica industrial, electrónica digital e informática. Es una sola especialidad con 3 ramas, ¿no? El problema fue la época. Yo terminé en 89, el problema, en fin, el mercado de trabajo laboral está bastante complicado, el universitario también, con lo cual, pues bueno, estuve cerca de 1 año y medio por ahí buscando trabajo en la península, pegándome grandes palizas con el coche, yéndome a Madrid, a Barcelona, Albacete, Castellón. Sí, uno se llega a preguntar realmente por qué ha estudiado una ciencia física. Sí, luego, o sea... Cuando eso sorprende tanto, ¿verdad? Lo que te comentaba, ¿no? El día que rellenas la documentación, qué bueno, qué fantástico, qué maravilloso soy, pero al día siguiente que tienes que ir a la cola del INEM, ¿no?, y ver lo que yo recuerdo, lo que había en la cola del INEM de Valencia, a mí se me cayó el alma, sinceramente. Todavía me acuerdo de esa imagen y me llevé un chasco tremendo, diciendo tantos años, tanto esfuerzo para ahora en esta situación. Todavía me acuerdo de la frase del señor del INEM de Valencia, no me acuerdo el nombre, evidentemente, no es cuestión de decirlo. Me acuerdo, me dijeron, no esperes que aquí te busquemos trabajo. Me acuerdo de esa frase, ¿no? ¿Qué hice? Bueno, pues como todo licenciado, empezó a leer periódicos los sábados y los domingos en las ofertas de trabajo, de empleo, y empezar a echar aquellas ofertas de trabajo que se amoldaban a tu currículum, a tu perfil, ¿no? Y evidentemente, pues a hincharte, en el año y medio siguiente, hincharte de hacer test psicotécnicos, entrevistas en inglés, en francés, de nivel, de formación académica, un montón de cosas. Incluso entablé amistad con gente que es que coincidíamos siempre en los mismos puestos de trabajo, para los mismos puestos de trabajo, ¿no? El chico de Almería, otro de Jaén, con lo cual que nos pudimos ver hace 5 o 6 veces, ¿no?, en distintos puestos de trabajo para entrar, ¿no? Hasta que llegas a la enseñanza en Melilla, ¿no? Hasta que ya, bueno, me di cuenta, evidentemente, que no era cuestión, después de 1 año y medio, deambulando, digamos, por la península para buscar trabajo y eso. Después, incluso, de haber hecho el servicio militar, porque después de hacer la carrera me tuve que ir, fuimos de la generación que no tenemos más remedio que hacer el servicio militar, de 1 año de duración, en lo cual lo hice aquí en Melilla, en el Ejército del Aire, la estafeta famosa. Volví a la península, ese 1 año y medio de trabajo, y en fin, ya realmente no era cuestión de, ya digamos con cierta edad, seguir dependiendo de tus padres. Vi la posibilidad de, como mis padres, los dos son maestros jubilados, ¿no?, poder ingresar en el cuerpo, ¿no? Me presenté a una posición, al principio no la saqué, pero hubo una plaza en el Colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo de Física, a la cual me presenté mi currículum y me aceptaron. Y ahí llevo pues 12 años dando clases. 12 años enseñando física. Física. De vez en cuando matemáticas, supongo, ¿no? Bueno, porque la física es para todo, ¿no? Sí, bueno, algo de claro, química, pues química, física, matemáticas, exactamente, ¿no? Aparte doy también allí tecnología, doy informática, ¿no? En fin, digamos que el concepto, la física te aborda un gran campo de materias, ¿no? Por los cuales, y desde hace 3 años pues te metiste en este proyecto ilusionante, ¿no? Incluso, en fin, podemos ampliarlo un poquito más en el tiempo. Esto, después de conseguir mi primera conexión de internet, que fue por mayo del 97, porque mi otra afición es la astronomía, hemos estado hablando anteriormente, sabes que recordáis que en julio del 97 fue cuando llegó el Pathfinder a Marte, ¿no? Después de 20 y tantos años de ausencia, ¿no?, de una sonda sobre ese planeta, pues yo era un enamorado de conectarme a 1 o 2 de la mañana cuando llegaban las imágenes, los colocaba el servidor del JPL y de la NASA, las colgaba así en su página web para ver casi te digo yo en tiempo real esas imágenes, porque era algo maravilloso. Pues poco tiempo después empecé a recordar ese antiguo hobby que tenía yo, que eran los ferrocarriles, ¿no? Y empecé a darme cuenta que aparecían tan solo como breves reseñas en la historia militar de Melilla.
Yo nací en el tercer bloque de los maestros, justo enfrente de la trinchera de acceso de la Compañía Española Minera del Rif a su depósito, ¿verdad? Para los que no sean de Melilla o sean muy Sí, jóvenes, sí, habrá bueno, que decirle que esos aquello, son los bloques que están al lado del pabellón actual Ciudad de pabellón de Melilla, Melilla y la Plaza de Toros. que ahí antes había un monte por donde pasaba Exactamente, un tren. que tiraron, o sea, Pues que no, es que no solo quitaron la quitaron trinchera. los trenes, quitaron hasta el monte, hasta el cerro entero. Es, es que, fíjate, en fin, lo que te comentaba antes también es cómo evoluciona una ciudad y no te das cuenta, ¿verdad? Pues ya te digo, vi que aparecían breves reseñas nada más, ¿no? Y entonces, pues bueno, como ciertos conceptos de informática uno posee, y pues voy a hacer yo una página web sobre los ferrocarriles. En principio, el contenido era el que yo recordaba, un ferrocarril minero exclusivamente, ¿no? Leí para mí dos publicaciones de referencia fundamentales, ¿no? Una, la de Rosa de Madariaga, La historia del tiempo, una historia casi olvidada, la historia del Rif, la cual aparece una referencia concreta a las compañías mineras, y otro, un artículo muy bueno de la persona de referencia fundamental en este tema en Melilla, que es don Ginés San Martín. Y que más sabe de por minería, supuesto, de trenes y de todo. Lo que le ponga. Don Ginés es una persona, sinceramente, que es muy agradable conversar con él, sinceramente, ¿no? Y leyendo, como te comentaba, el artículo que publicó en la revista Aldaba, una de las de la Asociación Estudio Melillense, conozco el artículo. exactamente, pues me sirvieron para, bueno, sacar ideas. Aquí tuvimos un inciso, aquí tuvimos a Ginés San Martín. Exactamente, recuerdo, exactamente, vi esa entrevista muy buena, por cierto, y realmente fui con don Ginés, porque vamos a decir don Ginés, ya te digo lo que has comentado, ¿no? Que realmente, en fin, sabe... Es que son para 10 páginas 3. Bueno, esto, sinceramente, don Ginés, para que publique 3 libros, como este, sinceramente, ¿no? Y esos 2 libros de referencia, pues me hicieron crear una pequeña página web con una serie de fotos que iba consiguiendo. Bien, de imágenes, incluso las pocas que yo tenía en casa, hechas por mí, otras pues conseguidas en diversos establecimientos de fotografía de Melilla, todo eso pues escaneadas, pues puestas en una pequeña página web, me sirvieron para dar a conocer un poquito la historia de Melilla, esta historia de Melilla, en la red. Mira por dónde, a los 4 meses, estamos hablando de octubre del 99, pues a los 4 meses o febrero del 2000, entra en contacto a través de internet Joan Alberich. Joan Alberich es actualmente ya un licenciado en geografía de historia, pero también un apasionado de los ferrocarriles. Pertenece, socio de la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Barcelona y poseía una documentación bastante importante sobre unos ferrocarriles que yo desconocía, que eran los de la parte occidental, la parte de Ceuta, el protectorado occidental. Unos ferrocarriles estatales que se crearon, surgieron con ese boom que hubo de una España de principios del siglo XX, una serie de trayectos que se pretendía llegasen hasta Ciudad del Cabo y desde Melilla hasta Egipto. Bueno, luego realmente todo por esa circunstancia quedó mucho menos, ¿no? Empezamos a buscar información, él me dijo, oye, pues si yo tengo esto y tú tienes esto, pues podemos ampliar un poquito más la página web. Pues seguimos así aproximadamente un año. Yo además me hice socio de la Asociación de Estudios Melillenses, donde está parte de los archivos de la Compañía Española Minera del Rif, Seto Lázaro y Norteafricana, que gracias a sus asociados, a su directiva, se pudieron salvar, porque recordemos que estos archivos languidecieron en donde actualmente es la policía local, ese edificio. Sí. ¿no? Se que perdió muchísima información, se rompieron muchos. Exactamente. Incluso fotografías que, según contaba, incluso Ginés San Martín, en cristal, ¿no? Exactamente. El negativo, sí, el positivo estaba allí. Que eran tan antiguos que no los negativos que... No, sí, actuales, sí, exactamente. Bueno, ya ni eso hoy tampoco, ahora con las cámaras digitales. El digital está todo eso superado, ¿no? Pero vamos, que da a entender que había un archivo allí disponible que no se tomó conciencia de su conservación y que pues prácticamente se ha perdido. José Manuel, un inciso, ¿es la opinión a la hora de investigar estos temas que esta ciudad adolece precisamente de una capacidad con lo endogámico que somos para otras cosas y lo poco endogámico que somos para conservar nuestras cosas, ¿no? Bien. Quiero decir, nuestra documentación, que hay poco... Quizás no... Incluso algo de expolio del patrimonio. No echamos la vista atrás, ¿no? No echamos la vista atrás. La sociedad, toda sociedad tiene que saber de dónde procede, tiene que conservar sus orígenes, ¿no? El caso concreto, de esos archivos, yo creo fundamental que se hubiesen conservado al primer momento. Una vez que se cierra la Compañía Española Minera del Rif en el 72, haberlos cogido, el servicio de publicaciones del ayuntamiento, o llámese Ciudad Autónoma o el que sea, haberlos digitalizado, haberlo hecho en microfilm, como sea. Porque eso es patrimonio e historia de la ciudad. El haberlos dejado allí, pues, cierto sentido que comenta eso de indiferencia respecto a tu pasado. Es un sentimiento generalizado
¿no? Que nosotros incluso intentamos, está mal que lo diga, pero en fin, nosotros hemos intentado con la inestimable trabajo de Fernando Belmonte de crear ese archivo audiovisual, que afortunadamente tuvimos el apoyo en principio de la Consejería de Cultura, Javier Martínez Monreal, cuando era consejero de Cultura, y empezamos a trabajar en ese archivo que está dando sus resultados, porque la gente sí colabora ahora, la gente sí entrega sus películas del milimetraje aquel, y entonces las vamos pasando a vídeo. Y ya andamos por las 400 cintas recuperadas, pero bueno. No, pero en fin, está bien, poquito a poco, lógicamente eso se va. Pero es lo que tú comentabas, es decir, si fuésemos conscientes de lo que está pasando y de que hay que aguardar ese material, incluso de lo que ahora nos parece que no tiene importancia, pero que la puede tener dentro de 10 años, 15 años, 50 años, ¿no? Exactamente, no. Bueno, hecho este inciso. El ciudadano de a pie, evidentemente, siente interés. Otra cosa es que, evidentemente, las instituciones también apoyen ese interés, ¿no? Es que da la sensación a veces de que ese tipo de inversión, pues como que no es muy lustrosa, ¿no? No luce mucho ese tipo de inversión. No, pero y afortunadamente, porque has mencionado la Asociación de Estudios Melillense, que allí, toda su directiva, el trabajo ímporo de aficionados, historiadores. Allí hay muchos aficionados, en fin, compañeros, ¿no?, que están sacando, que quieren sacar publicaciones bastante interesantes. Por ejemplo, he visto que está plagado el libro de fotos del archivo de Juan Díez. Bueno, Juan Díez Sánchez es una persona, aparte que ha colaborado en el prólogo del libro. Sí, ha prologado el libro. Y José Luis Barceló, supongo que te pondría en contacto con José Luis Barceló. Exactamente, ¿no? Son personas que, en fin, han cedido, el caso de Juan Díez Sánchez, sin ningún problema, a su archivo, su colección fotográfica. Aparte, luego otras que hemos buscado, pues bueno, por internet, hemos pedido autorización. En el caso concreto de la portada, esa fotografía pertenece a Jeremy Wiesemann, un suizo que estuvo en marzo del 66 haciendo ese reportaje fotográfico. Le enseñamos la cámara. En concreto, ¿no? La portada a la que hace referencia José Manuel. Otro señor, pues enamorado de los ferrocarriles, que se viene a Melilla, donde queda el único vapor en el norte de África, y hace estas maravillosas, están hechas sobre diapositivas, ¿no? Una maravillosa fotografía. Y decirle, voy a abrir el libro por dentro para que vean pues la cantidad de fotografías de época, que están ilustrados, de época y está actuales. Ilustrado el libro. Si nuestro compañero nos... bueno, pues como estas páginas, está plagado el libro de páginas de trenes completos, de imágenes que seguramente no se recuerdan. Tablas. Porque para quien no lo conoció, las vías del tren pasaban por al lado de tu casa. Exactamente. Allí por la compañía española todo aquello lleno de minerales de pirita, ¿no? Que caía alrededor de la vía. Exactamente, hematite y cosas de estas, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos metido el error de bicicleta en la vía? Hemos intentado poner piedrecillas para descarrilarlo, ¿verdad? y poner los céntimos aquellos para aplastarlo y luego poder jugar. O el viejo puente que cruzaba del hipódromo al Real. Los tramos metálicos. Ahora actualmente quedan, pero bueno, de todo aquello queda físicamente, queda muy poco, ¿no? Lo que es en la ciudad de Melilla. Visualmente llena lo que es el depósito de Compañía Española Mina del Rif, parte terrestre, parte marítima, los dos viaductos, ¿no? Pero desaparecieron porque había que desguazar los dos tramos metálicos, además uno de ellos justamente paralelo al primer viaducto, del famoso de los alemanes, al lado de la gota de leche. Sí. ¿No? Que ese tramo en concreto, porque el ferrocarril pasaba por la calle que va al pabellón. Bueno, exacto, es justamente... Por el puente, por el puente por donde pasaba el tren, el puente Triana que llamamos ahora, ¿no? Sí, pero es que justamente donde está el pabellón, ahí había dos vías, una pegando justamente a la calle Astor Tallaví y la otra pegando hacia la gota de leche. Entonces te explico, el tramo metálico que estaba hablando, ese pertenecía a la Junta de Obras del Puerto, lo construyó en 1909, proyecto de Manuel Becerra Fernández, autor también del proyecto definitivo de Puerto de Melilla. Estamos hablando de la Melilla a comienzos de siglo, que se expansiona gracias a dos cosas, a dos vectores fundamentales: el proyecto definitivo de Puerto y el descubrimiento de las minas. Pues bien, la Junta de Obras del Puerto crea un ramal, un tramo de vía métrica, ancho 1000 milímetros, que pasa justamente por lo que actualmente está Delegación de Gobierno, Casa del Mar, por debajo del puente del viaducto, y pasaba por donde actualmente está en la calle Astor Tallaví y el pabellón de deportes. Y seguía por el tramo metálico que fue desguazado en el año 72. Lo que llamamos Alto de la Vía. Alto de la Vía, exactamente. Y posteriormente la Compañía Española Minas del Rif ya crea... ¿no? Que fue por Santa Bárbara, por abajo. Exactamente, o sea, bueno, tiró por Alto de la Vía, el Hospital Militar, ¿verdad?, el Real, y a la estación Hipódromo 1. Y luego un poquito más, a lo que se llamaba anteriormente, ahora, ¿no? Exactamente, y luego un poquito más a lo que se llamaba pues los límites de Melilla, ¿no?
Luego, pues, con la Compañía Española de Minas del Rin hizo otra vía paralela, que era la que ya daba acceso a la trinchera y depósito que se terminó de construir en el 26. Y eso andaba por el hipódromo por ahí para allá, ¿no? Sí, sí, exactamente. Bueno, pues ya te digo que sí, casi ¿Dónde está paralelo. Minas del Rin? ¿Dónde está la vivienda de Minas del Rin? No, pero hacia arriba, el ancho métrico, ancho de 1000 milímetros hacia arriba. Y luego el que tú te refieres es el de Compañía Norteafricana Iseto Láser de 600 milímetros. Ese tramito de vía que todavía queda en el Club Marítimo, ¿no? Son distintos anchos de vía, distintos tipos de locomotoras, ¿no? ¿Qué llaman ahora? ¿Cómo lo llaman? ¿La llaman arqueología industrial? Industrial, Arqueología exactamente, industrial. sí. Creo que don Vicente Moga también hizo un pequeño artículo sobre él. Yo este verano, pues como bueno, estábamos descansando aquí en Melilla, me hice también el periódico. Pues menos me mal que hice no hemos algo. tirado el cargadero, ni hemos tirado Ha la estado a punto, galería, ¿no? cuidado, Tenemos el cargadero, cargadero de Mineral ha estado a punto de caer. Lo que pasa es que se hizo un edificio histórico, y monumental, y no ha caído. Lo que sí inaugurado cayó, en el 25, ¿no? se terminó, ¿En el 25, si no recuerdo mal la fecha, noviembre del 25, no, noviembre del 26, y empezó su actividad de enero del 27, ¿no? Pues esto fue bueno, yo para mí todavía sigue siendo una obra de ingeniería de las mejores que hubo en su época funcionando, desde luego. Supongo que don Ginés te habrá explicado también el pilotaje, ¿no? Exactamente, cómo se hicieron las fundaciones, ¿no? Tanto del depósito como se tuvo que esperar luego hasta finalizar el embarcadero de menores, donde está actualmente el embarcadero público, ¿no? Y lo último que se construyó fue justamente la zona de transición, lo que ha desaparecido actualmente para crear las dos torres de quinto centenario, ¿no? Hubo que esperar a aquello, ¿no? Y ver fotos de la época, esa zona que actualmente conocemos totalmente con tierra, verlas que era mar, ¿no? Que la orilla llegaba prácticamente hasta donde ahora está la comisaría, poco más o menos, ¿no? De Policía Nacional. Realmente es curioso. Nosotros estamos en ello, estamos intentando, hemos intentado durante el 2004 crear aparejar también con la colaboración ciudadana fotográfica, porque suponemos que muchos melillenses conservan en sus cajones muchas siempre, fotos. Siempre, seguro. Y fotos, pues a lo mejor familiares o lo que sea, pero fotos que no se conocen. Y que Y hagan vamos a recordar abrir esa dentro de Melilla, ¿no? poco también, vamos a empezar a trabajar. buena. Estaba previsto para el 2004 por razones que no vienen al caso, no se pudo iniciar el proyecto, también con la colaboración de Fernando Belmonte y de esta casa. Y de Juan Díez, que hablamos con él en su momento, y intentar nosotros por nuestra cuenta empezar a digitalizar un archivo para Televisión Melilla Fotografía, sobre todo para los documentales, esto que hemos estado haciendo del ensanche modernista o Melilla Monumental. Bueno, en ello estamos también. Una cosa que yo no me he podido leer el libro, evidentemente, en estas pocas horas que lo he podido ojear. Sin embargo, he visto que empieza hablando de Francia, del protectorado francés, ¿no? Y me ha llamado la atención varios datos. Por ejemplo, ya en 1900, los franceses empiezan en 1911. Sí, ten en cuenta que la mucho antes que división, nosotros. la cuestión es el protectorado, o sea, la creación del protectorado, los tratados de Algeciras. Y ya en 1918, ya tenían 900 kilómetros de vía férrea, tenían conectado Casablanca con Ulta, que por cierto se tardaban para quien... Taurit, por cerca de 3 días. 5 días, según 4 días, se publica en el libro, con pernoctaciones. Que el tren iba a 15 kilómetros por hora. Ten en cuenta que eran ferrocarriles, en principio de trazado militar, de ancho de vía 600 milímetros, pues construidos poco o menos casi en plan mecano, ¿no? Con poca estabilización de terreno, de rápido avance, con lo cual lógicamente pues había que la velocidad del caso de la locomotora y del tren no podía ser elevada ni mucho menos. Bueno, pero eso facilitó evidentemente facilitó la penetración de Francia. Lo principal es la penetración y la rapidez de acceso a las distintas ciudades, ¿no? Y la conexión nada más y nada menos que de Casablanca con Ulta. Cuando aquí lo que recordamos, y ahora invertimos el procedimiento, los españoles llegamos aquí hasta nada, las minas de Huizan y poco más. Bueno, vamos a ver. Y además más tarde, ¿no? España coincide precisamente con Francia, 1908, 1909, los primeros proyectos de planificación no hablemos ahora mismo de ferrocarriles privados, hablemos de ferrocarriles estatales. 1908, 1909, ten en cuenta que en esa época España venía de haber perdido todas sus colonias, que por influencia de Francia e Inglaterra interesaba que España entrase como país, como tercera vía, ¿no?, de quedarse en una zona del protectorado de Marruecos, lo que ahora se llamó posteriormente protectorado español, cuyas últimas modificaciones fue el Tratado de Algeciras en 1912. Pues ya en 1908, 1909, España, la Alta Comisaría de España en Marruecos, empieza a planificar ferrocarriles de penetración. ¿De acuerdo? La primera, vamos a separar lado Ceuta occidental, protectorado occidental, Melilla, zona de Melilla, protectorado oriental. El ferrocarril estatal
en parte de Nador, como capital del Protectorado Oriental. Su intención era que desde Nador, el primer trazado bajó hasta se inauguró en 1912 hasta Celuán, Nador-Celuán exactamente. De ahí se quería que salieran dos ramas. Una, por el Rif central llegase hasta Ceuta, que por eso se inauguró la línea en 1917, la de Montear, Ruiz, Tistuti y hasta Batel, un puesto militar 1 kilómetro posterior de Tistuti. Es que esas consecuencias se pagarían en el 21, claro. Es que estamos hablando, exactamente. Es que en el 21, si esa línea hubiese progresado mucho más, la retirada de Anual hubiese sido otra. Ahora vamos a contar lo que pasó posteriormente. Y desde Celuán, un poquito más abajo, se iba a tirar una rama, crear una línea hacia Egipto. Esa era la gran pretensión, los grandes sueños de intentar volver a ser un país colonizador, después de los grandes desastres que sufrimos. Todo eso realmente se quedó tan solo en la línea Nador-Tistuti. Todo eso. ¿Por qué? Bien, varias circunstancias. Primero, lo que has comentado, la situación levantisca del Rif, evidentemente. Las campañas militares, 1909, 1912, 1921. Posteriormente, también estamos hablando del que el ferrocarril en esa época era el gran medio de locomoción, de transporte. Claro, porque hay que situarse en el contexto, en la época, en el que contexto histórico, fue ¿no? Importantísimo. Eso. Posteriormente, ya échale en 1925, 1928, el camión y las carreteras empiezan a mejorar más rápido que el ferrocarril. Estos ferrocarriles no podían alcanzar grandes velocidades. Además, ponte la situación de la España de 1925-1928. España estaba convulsa, evidentemente, que no podía centrarse en seguir, digamos, manteniendo o penetrando en un protectorado. ¿Qué pasa? Pues los ferrocarriles, en este caso del Protectorado Oriental, se quedaron en ese trazado. Sí tuvieron mayor longitud, fueron de mayor importancia los de la parte de Ceuta. Ceuta Tetuán, 40 kilómetros más o menos. Exactamente. Se crearon, y fíjate, y esto es una primicia, todos nos comentaron en el año 92, 1992, que España había creado su primera línea de ancho internacional Madrid-Sevilla, alta velocidad. Pues la primera que se planificó y estuvo a punto de construirse con ancho internacional fue la de Ceuta-Tánger, para conectar justamente Tánger, que ya era la zona de protectorado, bueno, internacional, pero que luego estaba muy cerca del protectorado francés, se iba a planificar en ancho, se planificó de hecho en ancho internacional para conectarla. ¿Qué pasa? Al final en el momento de construcción se prefirió hacerlo ancho de 1000 milímetros, el métrico, porque era más fácil de montar, más rápido. Cuando te refieres al ancho, la importancia del ancho es porque Francia, ancho internacional 1437 trabajaba en un ancho entre las vías y nosotros trabajábamos en otro ancho, con lo cual la locomotora no podía enganchar con la otra. Y encima de eso se complicó más. Tú sabes que en la península el ancho famoso Renfe encima es diferente de todo esto, en 1667, con lo cual aquí se hicieron unos ferrocarriles estatales, digamos, de penetración rápida, de ancho métrico, no, que luego no tienen nada que ver con la península. Hubo, de hecho, en fin, que comprar material totalmente distinto, traerlo explícitamente aquí. Luego, además, tenemos los ferrocarriles militares, los que a partir de Batel, este puesto avanzado que te comentaba anteriormente, eran los de penetración rápida para abastecimiento de las plazas avanzadas, ¿no?, de la zona del Rif, las posiciones avanzadas del Rif central, Midar, Dartrius, etcétera, ¿no? Esas líneas, muy posiblemente, si, digamos, la Alta Comisaría del Protectorado hubiese seguido adelante en su labor de planificar estos ferrocarriles, hubiesen servido de base para prolongar el ferrocarril métrico. Lo que pasa es que, bueno, pues se paró y hasta que en el año 1942 se cierra definitivamente la línea, en concreto la de Tistuti-Nador, todo su material pasa a Ceuta y en Ceuta termina languideciendo hasta el año 50, donde también se levanta absolutamente todo. Y en el año 50, lo que es ferrocarril estatal, en el año 50 desaparece del protectorado. ¿Por qué? Porque también el protectorado concluye en el 53, evidentemente. Pero hubiese sido, desde luego, esa apuesta de inversión por comunicaciones... Sí, de intento español, ¿no? Ya te digo. Si se hubiese hecho con una seriedad de planificación y con apoyo, pues probablemente la zona norte de Marruecos hubiese tenido un desarrollo en los años 40, 50 mucho más importante, ¿no? Dale, pero en fin, date cuenta también qué parte del protectorado nos toca a nosotros, en comparación con los franceses, también. Sí, por la orografía, básicamente, es muy difícil, la construcción de túneles.
Bueno, el caso anecdótico siempre que comentamos por aquí, cuando hay programas de estos, los de Alucemas, ¿no? Que tiene su estación de tren. Sí, exactamente. Y por allí nunca pasó un tren. Exactamente, está planificada, estaba hecha, pero nada. Sí, además se construyó, ¿no? Sí, por eso estaba hecha y nada. Y pilla en mitad de Ceuta y Melilla, con lo cual... Pues es que evidentemente uno de los ramales del Ruiz Central iba a ir hacia Lucema. Y éramos capaces de construir estaciones de ferrocarril sin haber construido todavía la vía, ¿no? Hombre, como eso, el puente de los leperos, ¿no? En fin, que así, ¿no? El caso curioso es que hace una semana, ha aparecido en la prensa que ya por fin el gobierno marroquí ha aprobado, se lo ha concedido a una empresa turca en la realización del trazado Taurit, Nador, en principio, o Beniensar. La documentación que nosotros hemos encontrado en internet, en los boletines oficiales del Estado marroquí, eso ya está planificado en el año 75, ¿no? Bueno, por fin se va a construir, por fin vamos a tener, digamos, cerca de Melilla ferrocarriles, ¿no? En principio creo, según está planificado, va a ser de una sola vía única y sin electrificar. Pero el actual ferrocarril marroquí, heredero sobre todo del francés, tiene un material bastante bueno y un número de kilómetros electrificado vía doble bastante interesante. Tiene material francés, vagones tipo Corail, locomotoras Alstom, de la General Electric, en fin, locomotoras bastante buenas. Aparte, evidentemente, puede tener otro tipo, ¿no? Digamos, menos calidad, pero está muy bien para ser, digamos, africano, y eso no es norte de África, tiene un material bastante interesante, ¿no? En fin, esperemos dentro de poco ver por aquí, por esta zona, ferrocarriles, de verdad. Evidentemente, cierto retraso que no se explica en el libro, no entra la parte no entra en eso porque de la especulación político-económica del Estado sobre por qué se hizo o no se hizo. El libro tiene... Es un libro tecnológico, de referencia. Es un libro de referencia en ¿no? cuanto a datos, tabla, horario, toneladas métricas, sí, eso todo... anchos de vía, tipo de locomotora, de ferrocarriles. Una afición particular de Joan y mía es el caso concreto de las locomotoras, ¿no? Sí, bueno, de locomotora habláis y ahí, fotografía. mira, hemos encontrado una relación en todo el norte de África, creo que son 160 locomotoras en total. Desde comienzos de siglo, que llegaron a Ceuta, llegaron a Melilla, locomotoras pues construidas en el 1887, 1909, 1912, con su número de fabricación, número de serie. Hay, en concreto, 8 que están languideciendo todavía en Beniensar, justamente al lado de la frontera. 8 joyas, 8 maravillas. Están ya, pues bueno, te puedes imaginar el tiempo lo que hace y lo que hacen las personas, ¿no? Están totalmente, pues, achatarradas prácticamente. Es una pena la situación. Hay interés, tanto en la ciudad como en la peninsular, como internacional, por intentar rescatar esas locomotoras. Pero siempre se choca en el mismo sitio. No hay manera de poder llegar a un acuerdo con alguien para poderlas traer, en el caso concreto de Melilla. Mi ilusión sería que una por lo menos de ellas estuviera aquí como monumento a la minería, a uno de esos factores que te comentaba inicialmente, a esos factores de salida, de expansión de Melilla, de la salida de sus murallas. Sí, y además sí que me he dado cuenta que durante una buena parte, después de hablar de Francia, del protectorado de Francia, cuando queréis entrar en el protectorado español, le dedicáis muchas páginas a la historia de la minería sin hablar de ferrocarriles prácticamente. Claro. ¿Por qué se justifica un ferrocarril minero? Lógicamente porque hay minería. Entonces, recordando... Pero eso implica un esfuerzo... sí, bueno, de buscar... un esfuerzo porque podéis tener muchos conocimientos en locomotoras, en número de series, en anchos de vía, en documentación, pero tener que explicar también, como os veis obligado el porqué, durante, no sé si son... 40 o 50 páginas dedicadas también a Minas del Río y a todas las compañías mineras. Exactamente, sí, a cada y una además de las su tonelada, la capacidad de mineral que extraían. En sus depósitos, lo que acumulaban, todo eso. Bueno, incluso con planos, con secciones del cargadero. Del cargadero, parte del depósito terrestre, parte marítima. En esta parte. Esos son planos cedidos fotocopias cedidas por don Ginés San Martín. Él tiene los planos. Es decir, que no solo es un libro de ferrocarril, es un libro de la compañía española. Lógicamente, la compañía española Minas del Río fue la fundamental, ¿no? Aunque fue la segunda en creación. Quiero enseñar esta foto, si me lo permites, porque comentabas de esas locomotoras, no sé si, espero que se vea bien, de esas locomotoras que decían que estaban esa fotografía es de dormidas o desguazadas. Octubre del 2002, realizada por fotografía Richard Bowen,
Bueno, estas son las fotografías almacenadas antiguas, las locomotoras, perdón. Sí, te digo, eso es octubre del 2002. Ahora mismo está incluso peor, porque en julio del 2004, una fotografía que me han cedido, está la cochera derruida encima de las locomotoras. Algunas de ellas incluso le han quitado las chimeneas, las puertas de las cajas de humos, en fin, muy mal, ¿no? Voy a ver si encuentro, sin embargo me llama también la atención, dos locomotoras muy modernas. Ah, las Ceferis, esas son las de General Electric, si que estuvieron fuera. Ese justamente nos ya comenta el tema, lo voy a sí. intentar buscar para que lo vean. Esa locomotora fue justamente, digamos, la sociedad estatal marroquí que sustituyó a la compañía española Mina del Río en el año 72 hasta el 80, donde se realiza el último embarque aquí en Melilla. Todavía existen, están en una cochera en Seganga, esas dos en perfecto estado. ¿Y esta de quién era propiedad? Ceferi, es una compañía. Pero eso es cuando ya Marruecos participa. Y ahora actualmente te refieres. Bien, hay un No, caso. me refiero a que esa máquina ya se compró cuando la compañía Mina del Rif ha entregado sus acciones, su accionariado a la compañía. Desaparece, bueno, de hecho se transforma en otra compañía, que es la compañía ETSA, la empresa de transporte S.A. CMR desaparece como tal, tan solo es una compañía que se dedica, digamos, a administrar y mantener en funcionamiento el cargadero. Quien trae mineral de hierro a Melilla, por necesidades logísticas y temporales, únicamente es una compañía marroquí que se llama Ceferi, que se llamaba Ceferi, que casualmente desaparece en el 2000. Otro de los datos básicos de este libro es que nos recuerda, no tiene que recordar forzosamente, bueno, para quien lo vivió, yo no lo recuerdo, y no es por presumir de que no lo recuerde, ¿no? Que eran, aparte de lo militar, aparte de la minería, había pasajeros. Sí, exactamente. Y decía, si cuentas aquí, que en el 19 había 3 trenes, en el 25 2 y en el 36... Lógicamente desaparecen, ¿no? Y la gente venía en tren, iba en tren a Marruecos. Sí, yo recuerdo, mi padre me cuenta que él esperaba a mi abuelo, que venía de Tistuti, estos ferrocarriles del Estado que te comentaba, ¿no? El ferrocarril del Estado, fíjate que te decíamos anteriormente que llegaba en principio hasta Celuán, que está muy cerca de Nador, y posteriormente hasta Tistuti, es decir, un trayecto muy corto. En cualquier empresa, los trayectos cortos significa que tienen poca ganancia, lógicamente. Este ferrocarril, prácticamente, pues enseguida en el año 21 o 22, hemos encontrado documentación que intenta ponerse en contacto con la CMR para intentar llegar a un tipo de acuerdo, ¿no? Porque estaban viendo que la cuestión estatal iba a desaparecer. Entonces, uno de los posibles acuerdos, pues, las posibilidades que se pusieron sobre la mesa, era que le dejasen llegar hasta Melilla Puerto. Melilla Puerto, la estación Melilla Puerto, estaba situada pues prácticamente al lado de la que actualmente es el Melilla Puerto no es el hotel Melilla Puerto. No, la estación Melilla Puerto. La estación Melilla Puerto. Estaba donde, pues muy próximo, donde ahora mismo está el Club Marítimo, ¿no? Ahí pues entonces podían llegar. También en la CMR, la propia CMR asumió... CMR es Compañía Minas del Rif. Compañía Minas del Rif, perdona a veces el lenguaje, pero seguía su propio servicio de viajeros, pero no desde la parte estatal, sino desde San Juan de las Minas. San Juan de las Minas... Donde había mucha gente trabajando. Exactamente, y se hizo un poblado fantástico europeo, pues, con todo tipo de ¿Qué te iba a decir? ¿Alguna vez pregunto, los trenes podían viajar con mineral y con viajeros en otros vagones? Hemos encontrado imágenes de vídeo donde se ve un convoy, vagones de pasajeros y detrás enganchados vagones de mineral, los famosos Krupp, estos que todos recordamos aquí en Melilla, ¿no? Sí, los que volcaban luego. Sí, los que tenían los laterales, ¿verdad? Y no se equivocaban, no llegaban y dejaban caer a los pasajeros, ¿no? Hombre, por suerte. En la tobera aquella que... Sí, en el depósito. No, evidentemente, por suerte, en fin. En la estación Hipódromo 1, donde ahora mismo está el Instituto Reina Victoria Eugenia, se bajaron los pasajeros. Ahí servía para separar convoyes y, evidentemente, arrastrar, ¿no? Eso, pero bueno, el servicio viajero también desapareció. Hay una película que estamos intentando también, que la famosa película que rescató también Eugenia San Martín, afortunadamente, donde se ve el recorrido. Sí, yo recuerdo Eugenia San Martín una vez lo puso en la asociación de estudios melillenses y se veía justamente esa llegada de un convoy. Y el tren llegando con todo el mineral a Melilla y entraba, descargaba y salía, ¿no? Con su vagón. Pues ya te digo, hasta que CMR también dejó de realizar servicio de pasaje y quedó exclusivamente para el servicio minero, ¿no? Que era su objetivo fundamental, evidentemente. José Manuel, este trabajo vuestro, pues hay que decir también que no ha sido publicado por la Ciudad Autónoma de Melilla ni nada. Es decir, esto, además te ha buscado la vida fuera, ¿no? Es decir, para editarlo. Digamos, Joan, barcelonés, en esa asociación que te comentaba, al cual también pertenece justamente Lluís Prieto y Tur, que es el editor de este libro. Le entregó... me pareció bien, me digo, oye, pues mira, si lo conoces, crees que, digamos, es buena persona, ¿no? Es fiable, por decirlo así,
Pues, oye, Le mandó así el borrador. dale un borrador a ver qué le parece. Le parece fantástico y ha arriesgado su dinero en publicarnos este libro. Con lo cual, en fin, estamos muy agradecidos, Y evidentemente. pertenece a la monografía de Ferrocarril. Sí, ¿Qué a te iba una decir? serie, una Cuando edición. mandáis el original, el trabajo Sí. original para su edición, vosotros la maquetación la Sí. supervisáis. Bueno, exactamente, Porque la exactamente, cantidad, sí, sí. Eso ya ha te lo sido un digo por trabajo. deformación profesional, la Eso ha colocación sido de los cuadros, las fotos, exactamente, los pies de exactamente. foto. Nos hemos tirado, Joan y yo, cerca de 1 año y medio en este tema, es decir, situar tanto tablas, gráficos y fotografías en el sitio adecuado según el texto al cual Porque tus acompaña, ¿no? conocimientos de informática alcanzan para compaginar Hombre, esto. sí, hombre, bueno, Digo que digo en informática cuanto de a- usuario, ¿no? Esto es informática de usuario, evidentemente, ¿no? Pues, en fin, ahí estamos, en un, ¿qué te digo yo? Un programa Acrobat Reader, ¿no? Por ejemplo. ¿Y sin cuántas hacer horas publicidad. dedicadas a la corrección de erratas? Bueno, vamos a ver. Tenemos que separar lo siguiente. No es cuestión de que yo me ponga en un ordenador y me tire lo que yo quiera. Yo estoy felizmente casado, tengo 2 hijos y el poquito tiempo que podía ir dedicando entre momentos libres, pues íbamos corrigiendo. E inmediatamente que mi parte o la parte que yo iba corrigiendo la tenía lista, supervisada, pues por correo electrónico pasaba a Joan y Joan lo llevaba a edición, al editor. Pero este mundo ¿no? también está lleno de fanáticos del ferrocarril, ¿no? Quiero decir, tiene que haber gente, igual Somos- que también lo hay de la astronomía. Sí, sí, sí. Unos locos con sus cacharros, ¿no? Sí. Eso. Sí, es una afición, te voy a decir, vamos a ver, limitada, evidentemente. Es un tema muy, 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 muy específico. Pero es un grupo de personas enamoradas de este tema que se mueve por donde sea. Hay en concreto una fotografía, bueno, dos fotografías ahí, de un señor canadiense enamorado de las locomotoras General Electric, por ejemplo, que se ha recorrido todo el mundo haciéndole fotografías a esas locomotoras. Y apareció en Seganga en el 72 haciéndole fotografía a la amarilla esa famosa que tú enseñabas anteriormente. Luego tenemos otro italiano que las ha fotografiado últimamente, que son esas fotografías que están en la cochera ahí medio abandonadas, también otro apasionado. La fotografía que has mostrado también de la cochera con las 8 piezas, esa es de Richard Bowen, un alemán, que por mediación mía le di la situación de esa cochera y vino con un grupo de unos 30 alemanes también, pertenecientes a la mayor asociación alemana de amigos del ferrocarril, a visitar esa zona. No solamente esa zona, sino ya aprovecharon el Es que el protectorado francés. el tren y eso. siempre también ha tenido un carácter en la literatura. Romántico. Sí, el tren es el símbolo del de la del fuerza, marcharse ¿no? de algún sitio, ¿no? Del avance, ¿no? Y de marcharse o de alejarse de un sitio. El tren siempre ha simbolizado, Exactamente. porque el coche es como muy cutre, el avión es muy sofisticado, entonces Sí, nada más que nos bueno, queda o el tren o el barco. O el ¿no? coche, digamos, muy común, ¿no? Y sobre todo el tren a vapor, ¿no? El tren eléctrico me parece también muy común, ahora, en fin, fíjate lo que hay, ¿no? Pero esto, el vapor, vuelve a atraer la atención de la gente. Como te comentaba, yo soy profesor en el Buen Consejo de una de las asignaturas es tecnología. Siempre que se trata de la revolución industrial, por ejemplo, me gusta detenerme un poquito en lo que es la máquina de vapor, ¿no? El funcionamiento, por qué funcionaba esa máquina de vapor. Y de vez en cuando pues, le hago un poquito de referencia a estas que circulan aquí en Melilla y a la minería, la consecuencia, el porqué, ¿no? El porqué de ella. Es una pequeña espinita, ¿no? Que me gusta conocer. Los alumnos, la generación de 15, 16 años ahora, pertenecen a la sociedad de la informática, de las altas velocidades en todos los aspectos. Pero hay que recordar un poquito también de dónde procede todo eso, ¿no? De dónde viene. Y el vapor enamora, realmente enamora. 15 kilómetros por hora. ¿no? Fíjate, te da tiempo a ver todo, ¿no? Y 5 días de Casablanca. Sí, sí. En un tren francés. Con sus pernoctaciones, además, que bajaban a hoteles y luego subían y toda una continuaban. aventura. José Manuel, ¿cuántos ejemplares y dónde se venden? ¿Dónde podemos adquirir este libro? Bien, mira... que se titula, para los que no han llegado, se presentó el día 8 de enero, se titula Los ferrocarriles en los protectorados y colonias españolas en África. Está escrito por un melillense y por un compañero suyo, Juan Alberich, geógrafo e historiador, editado por una empresa de Barcelona. La de Lluís Pireto y Tour, la serie de monografías del ferrocarril. Esta en concreto tiene el número 19 y aquí en Melilla pues lo tenéis ya casi prácticamente a la venta en EVA, Papelería EVA, que está enfrente del Instituto Leopoldo Queipo, y Karen frente a la UNED. ¿Cuántos ejemplares? Bueno, sinceramente no lo sé la tirada que ha tenido, que ha sacado Lluís y eso, pero bueno, yo creo que va a ser... Pero es un manual de referencia para que estén, por lo menos, en todas las bibliotecas de todos los colegios públicos de Melilla. Hombre, y es también, historia ¿no? de Melilla, Porque evidentemente. Es historia de Melilla. Pero nada más que aunque sea, no tanto por lo que lo es para quien quiera enterarse bien, ¿no? Sino por la cantidad de imágenes, de tablas, para darnos una idea de qué fue la ciudad no hace tanto tiempo y todo su entorno, ¿verdad?
y la importancia que tuvieron las minas del Rif, la importancia que tuvo pues todos estos trenes, que desgraciadamente pues no queda ni vestigio, porque supongo que cuesta mucho trabajo explicar ahora que por aquí. El otro día, te cuento una anécdota, me preguntaron que por qué el puente estaba cortado, el puente del Mineral estaba cortado. Porque ha quedado ahí y qué había después, ¿no? Teóricamente después, pues, claro, no hay nada después del puente, entonces tendré que explicar que estaba el cerro de San Lorenzo, que por ahí pasaba el tren. Exactamente. Eso, pues ya te comentaba en el colegio, pues en la asignatura de tecnología, hago un pequeño montaje de PowerPoint, ¿verdad?, con antiguas imágenes, donde está la trinchera de acceso, donde se ve, lógicamente, que había una continuidad, ¿no? Y le explico a los alumnos, pues, para qué servía ese depósito, qué compañía eran, qué traían. Y sobre todo porque tiene también un componente importante, que es histórico y explicarle su ciudad, ¿no? Exactamente, fundamental. Pues José Manuel, que estamos terminando este programa. Muchísimas gracias por haber venido aquí a Página 3 a comentar este libro. Que enhorabuena de nuevo, que para quien le guste la historia y sobre todo la historia con fotografías y datos, este es un manual de referencia muy bonito de leer. No verán conclusiones políticas, no verán especulaciones militares, no es un libro dedicado a campañas de la guerra de África, sino nos explica todo el protectorado, nos cuenta las máquinas que hubieron, las relacionan, las detallan, su fuerza y tal. Pues muchísimas gracias y que sigas en eso y sobre todo en la Sociedad de Astronomía. Que algún día tengo que dedicarle un Página 3. Pues cuando porque tengo también al amigo Paco Vivar, que lo tienes por ahí, ¿no? Francisco Vivar, presidente. A Paco, a ver si venimos y hablamos de un poco de astronomía. Me tendré que poner al día porque yo de eso como que no. Somos, también como te he comentado anteriormente, una pandilla de locos enamorados de y además de que las pretendéis estrellas. Que la ciudad autónoma pues colabore un poquito para que los niños puedan ir a ver el telescopio, ¿verdad? Está colaborando con nosotros, eso hay que decirlo, nos deja acceso al Fuerte Rostro Gordo. Bueno, menos mal que lo dejan subir. Sí, en fin, es el punto de referencia, todo un logro, el punto de referencia en Melilla para poder observar medianamente en condiciones. Y disfrutamos, en fin, enseñando a los melillenses que quieren acercarse cada vez que podemos subir, ¿no? Por cuestión climática, evidentemente, ¿no? Sí, si no hay nubes, ¿no? Realmente explicarle lo que es el firmamento. Llevamos 4 o 5 días con cielo despejado, ¿no? Sí, aquí... Una raya en el aire. Eso es otro factor, ¿no? De la astronomía, el que pueda subir y pasar el frío que estamos pasando estas noches. Que no se meta el levante que nos mete todas las nubes y veis poco, ¿no? Bueno, ya te digo, las pocas veces que hemos subido nos hemos encontrado un cielo fantástico. Allí se ve lo que es la Vía Láctea, el Camino de Santiago, maravilloso. A ver si hablamos algún día la posibilidad de, no sé cómo podríamos hacerlo, porque claro, con nuestros escasos medios, intentar conectar el telescopio a alguna cámara. Sí, se puede, cualquier cámara. ¿Se puede meter en vídeo eso? Se puede con webcam, de hecho con webcam, poniéndolo encima del telescopio incluso, puedes luego pasarlo a imagen sin problema. Ah, muy bien, pues te tomo la palabra, ¿eh? Vamos a ver a qué sufrido compañero de esta casa le va a tocar aprender astronomía. Bueno, José Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena. Muchísimas gracias. Pues casi 8:30 de la tarde de hoy viernes, en este primer Página 3 de 2005, en un horario inusual, insisto. Pero un saludo, como siempre, a los que nos ven en la repetición de Página 3 cada domingo. Y esperamos, por aquello de que ahora mismo estamos en directo, claro, pero nos verán que no estamos en directo pues, en días sucesivos, a ver si podemos también estar con ustedes ya la semana que viene con otro Página 3, pero también con en la repetición. Gracias por su atención, buenas noches, dejamos con la programación de Televisión Melilla.